Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. A los 9 años, Mateo ya sabía lo que era robar huesos a los perros, no por maldad, sino por hambre. Dormía bajo una mesa rota en un rincón del mercado de Iztapalapa, donde el olor a grasa y fruta podrida era constante. Nadie lo buscaba, nadie lo nombraba. Sus padres desaparecieron una noche cualquiera y desde entonces aprendió a sobrevivir entre costales de cebolla y cartones húmedos. Sus manos, ennegrecidas por la tierra y el tiempo, se movían como garras pequeñas cuando veía caer algún trozo de tortilla al suelo. Los perros lo rodeaban, pero él gruñía más fuerte. A veces ganaba, a veces no. Una vendedora de tamales, de rostro severo y manos de madre, comenzó a dejar un tamal envuelto cerca del basurero. No decía nada. Solo dejaba el paquete caliente como si el milagro no tuviera dueño. Mateo lo entendía. Ese silencio era su primer plato digno. El primer tamal apareció una mañana nublada, cuando Mateo despertó con la lengua reseca y el estómago hundido en sí mismo. Estaba envuelto en hoja verde, aún tibio, colocado sobre una tapa de refresco que evitaba el contacto directo con el suelo. No había nota, ni voz, ni mirada que lo acompañara. Solo ese bulto cálido, silencioso, esperando ser comido. Mateo no dudó. Lo devoró con las manos, con el alma, con una furia antigua. A partir de ese día, cada 3 o 4 amaneceres, el paquete volvía a aparecer. Nunca supo con certeza de quién venía, pero aprendió a reconocer el olor. Masa de maíz con rajas y queso, tamal de pobres, pero banquete para quien no tiene nada. Su refugio era una estructura oxidada detrás del puesto de carnitas, entre cajas de plástico y cucarachas lentas. Ahí dormía, rodeado por los perros más flacos del mercado. Uno de ellos, al que llamó Chilango, se convirtió en su sombra. Compartían restos, frío y moscas. El mercado era un mundo cerrado, donde cada puesto tenía su dueño, cada mirada su precio. Mateo se movía como sombra, robando sobras sin hacer ruido. A veces, cuando el hambre apretaba más, se metía entre los bultos de frutas y sacaba una manzana podrida, un plátano abierto. Nunca se llevaba más. Sabía que si lo descubrían, lo echarían como a una plaga. Había una regla no escrita: los niños sin padres no existen. Una mañana, mientras olía una caja de pan viejo, un adulto lo empujó con fuerza, cayó sobre un charco negro, con las costillas golpeando el cemento. ¡Lárgate, pinche pulga!, gritó el hombre, y Mateo corrió, con Chilango ladrando detrás. Se escondieron bajo un camión de carga. Ahí lloró por primera vez en semanas, no por el golpe, sino por la certeza brutal de no tener a nadie. Esa noche no hubo tamal. Esperó despierto hasta que el mercado se apagó, pero no apareció. El silencio le pesó más que el hambre. A la mañana siguiente salió a buscar comida con un nudo en el pecho. Fue cuando vio a la mujer de los tamales, la misma que atendía el puesto junto al de pescados. Tenía los ojos tristes y las uñas rotas. Ella también lo vio por primera vez. No dijo nada, solo lo miró con una mezcla de pena y reconocimiento. Mateo sintió algo extraño en el estómago. No era hambre, era otra cosa. Siguió caminando, pero esa mirada lo acompañó todo el día. Empezó a notar cosas, que ella dejaba el tamal justo cuando pasaba el camión del gas, que miraba discretamente hacia su rincón al final del día. No lo hacía por caridad, lo hacía como quien sabe lo que duele. Una tarde, Mateo intentó agradecerle. Se acercó con un trozo de papel que encontró, donde había dibujado una flor con carbón. Se lo dejó sobre el mostrador y huyó. No sabía hablar con adultos, pero algo en él necesitaba decir gracias.
Al día siguiente, el tamal vino con un dulce pequeño, de esos de coco con azúcar rosa. Lo partió en dos y compartió con Chilango, aunque al perro no le gustó. Mateo sonrió. Era la primera vez que reía desde que vivía en el mercado. Pero la tregua duró poco. Una redada de la policía llegó al mercado una noche buscando niños callejeros. Los vecinos los denunciaban, decían que robaban, que daban mal aspecto. Mateo corrió al escuchar las botas y las linternas. Chilango ladraba sin parar. Saltó cajas, se escondió entre los pollos colgados, pero lo vieron. Un agente lo tomó del brazo con fuerza. «A ver, morro, ¿dónde están tus papás?» Mateo no respondió. No sabía mentir. Lo subieron a una patrulla junto con otros dos niños, uno de Tepito y otro de Tláhuac. El viaje fue silencioso, lleno de llanto contenido. Los llevaron a un albergue del DIF, donde las camas olían a plástico y los techos a encierro. Mateo no durmió. Extrañaba el ruido del mercado, el calor de Chilango, el tamal cada 3 días. Allí no había silencio amable, solo órdenes y filas. Pasó semanas sin hablar. Los otros niños lo miraban como a un bicho raro. Una noche se escapó. Saltó una reja oxidada. Se lastimó una pierna, pero siguió corriendo. Volvió al mercado cojeando, con el corazón por delante. El lugar estaba cerrado, pero su rincón seguía ahí. Se tumbó sobre los cartones, sangrando un poco, y esperó. Chilango apareció al amanecer, sucio, flaco pero feliz. Mateo lloró abrazado al perro. Ya no era un niño perdido, era un niño que sabía a dónde quería volver. La mujer de los tamales llegó más tarde. Lo vio, se acercó sin preguntar nada y dejó un tamal envuelto junto a él. Esta vez no se fue de inmediato. Se sentó a su lado y le dijo, bajito, «No estás solo, mijo». Mateo no respondió, pero mordió el tamal con manos temblorosas. Esa fue su primera cena con alguien cerca desde que tenía memoria. El mercado volvió a recibirlo, no con palabras, sino con gestos pequeños. Un carnicero que le daba un hueso, una florista que le dejaba agua, un anciano que le enseñó a barrer a cambio de monedas. Mateo seguía siendo invisible para el mundo, pero en ese rincón de concreto y grasa comenzaba a existir. La rutina de Mateo se volvió un ritual silencioso, casi sagrado. Al amanecer, barría el pasillo frente al puesto de carnitas, recogía restos de cartón y separaba botellas de plástico que cambiaba por unas pocas monedas. A veces, ayudaba a empujar los carritos de los comerciantes. Otras veces, simplemente observaba. Nadie lo adoptó, nadie lo nombró oficialmente, pero el mercado lo fue absorbiendo como se absorbe el humo, sin prisa, sin testigos. Lo llamaban el chamaco del perro, y eso era suficiente para existir. Chilango, siempre a su lado, dormía en la entrada del baño y lo esperaba pacientemente cuando iba por agua o por pan. La mujer de los tamales, cuyo nombre descubrió un día escrito en una servilleta, Carmela, seguía dejándole comida, pero ahora a veces lo saludaba con la cabeza. No hablaban mucho, pero ella lo veía, y eso era más de lo que Mateo había tenido en años. Un día, un inspector llegó al mercado, nuevo, con gafete brillante y botas limpias. Empezó a recorrer los pasillos, a notar cosas, señalar puestos. Cuando vio a Mateo, frunció el ceño. «¿Y este mocoso?», preguntó. Un carnicero respondió sin mirar. «Es parte del lugar, déjelo». Pero el inspector no era del tipo que escuchaba. Durante los días siguientes comenzó a rondar más seguido. Preguntó por papeles, por permisos y también por el niño ese que anda como perro. Mateo lo supo. Sintió ese viejo nudo en el estómago, el mismo que lo hizo correr del DIF. Tenía que hacer algo. Esa noche no durmió. Observó, pensó, esperó.
A la mañana siguiente se presentó frente al puesto de Carmela. No habló, solo se paró ahí con los ojos firmes. Ella lo miró con cierta preocupación. «¿Qué pasó, mijo?», preguntó. Mateo tragó saliva. «Me quieren sacar», dijo. Carmela bajó la mirada. «No te van a sacar», dijo sin seguridad. Pero ambos sabían que no era verdad. Esa tarde Mateo decidió esconderse. Cuando el inspector llegó, él ya estaba bajo el camión de verduras, con Chilango vigilando la entrada. El hombre preguntó por él, revisó esquinas, pero no lo encontró. Mateo aguantó el aire durante horas. Cuando la noche cayó, salió arrastrándose. Estaba sucio, arañado pero libre. Al día siguiente repitió el escondite y así durante semanas. Se convirtió en sombra de nuevo. Carmela comenzó a dejar el tamal dentro de una caja de verduras vacía para no llamar la atención. Mateo lo recogía en silencio, como quien recoge una carta secreta. Pero no era vida. Vivir escondido no era vivir. Entonces, una tarde, Mateo tomó una decisión que le cambió la piel. Fue al puesto del anciano que vendía escobas y le pidió trabajo. «No tengo papeles», dijo, «pero sé limpiar». El viejo lo miró largo. Luego le tendió una escoba. «Empieza por este pasillo. Si lo haces bien, mañana te doy algo». Mateo trabajó hasta que sus manos ardieron. Barrió, ordenó, cargó cosas. No pidió nada. Solo quería ser visto como algo más que un perro. Al final del día, el anciano le dio un billete arrugado y un pan dulce. Mateo no supo si llorar o sonreír. Esa noche durmió con el pecho lleno, por primera vez. Carmela lo esperó al amanecer. Lo vio con la escoba, sudado, feliz. Le ofreció un vaso de atole. Él lo aceptó con las dos manos. Así empezó su nueva vida. Barrendero, ayudante, chico del mandado. Poco a poco, los comerciantes lo reconocieron como parte del lugar. El inspector dejó de preguntar. Chilango lo seguía como sombra fiel. Mateo empezó a ahorrar monedas en una cajita de metal. Su primer objetivo, comprar una camiseta nueva. Pasó semanas sin gastar nada. Una mañana entró a una tienda del mercado y preguntó por una playera blanca, talla pequeña. La vendedora, sin hacer preguntas, le vendió una con descuento. Mateo la usó con orgullo. Era más que ropa, era símbolo de que ya no comía en el suelo. A veces, por las noches, escribía cosas en trozos de cartón. No sabía leer bien, pero inventaba palabras. Dibujaba también perros, tamales, una mujer de rostro tierno. Carmela, al descubrir uno de esos dibujos, se lo guardó en el delantal. No dijo nada, pero desde ese día comenzó a guardar los dibujos en una cajita de metal. Mateo nunca preguntó. El tiempo siguió su curso. Un día, Carmela no llegó. Pasaron horas, luego días. Alguien dijo que enfermó. Mateo la buscó, preguntó, hasta que supo que estaba en el Hospital General. Fue caminando, con sus monedas guardadas en el bolsillo. No sabía si lo dejarían entrar, pero lo intentó. En la sala de espera, una enfermera lo miró raro. «¿Pariente?», preguntó. Mateo bajó la cabeza. «Soy su amigo», dijo. Lo dejaron pasar unos minutos. Carmela estaba débil, conectada a tubos, pero al verlo, sonrió. «Sabía que vendrías, mijo», murmuró. Mateo tomó su mano. No dijo nada. Esa noche no regresó al mercado. Se quedó sentado afuera del hospital, con Chilango dormido a sus pies. Carmela sobrevivió. Volvió al mercado semanas después, más delgada, más cansada. Mateo no se separó de ella ni un solo día. Empezó a ayudarla en el puesto. Aprendió a hacer masa, a envolver, a vender. Era su manera de agradecer. Ahora no solo comía, también cocinaba. Y cuando alguien le preguntaba por qué lo hacía, él respondía: «Porque una vez alguien me dio un tamal sin preguntar nada». Nadie entendía la profundidad de esa frase, pero a él le bastaba. El puesto de tamales se convirtió en su hogar.
no porque tuviera paredes o camas, sino porque ahí aprendió a pertenecer. Mateo ya no era el niño del perro, ahora lo llamaban por su nombre. Los clientes habituales saludaban con cariño, le preguntaban por Chilango y algunos hasta dejaban monedas extra cuando sabían que era él quien preparaba los de rajas. Cada mañana comenzaba antes del amanecer. Carmela le enseñó a moler el maíz, a medir el punto exacto de la masa, a envolver sin romper la hoja. Al principio se le quebraban los dedos, pero insistía, repetía, callado pero firme. Aprendía como se aprende lo urgente, con hambre de que algo cambie. En silencio fue llenando huecos que el abandono había dejado. Una tarde, mientras acomodaba los tamales sobre el comal, una mujer se le quedó mirando fijamente. Tenía la piel tostada por el sol y los ojos duros, como quien ha visto demasiadas despedidas. ¿Tú eres el Mateo del mercado?, preguntó. Él asintió, sin saber si debía temer. La mujer se acercó más. Te pareces a alguien que conocí hace tiempo, a tu padre. Mateo se quedó helado. Nunca nadie había pronunciado esa palabra delante de él. ¿Lo conociste?, preguntó con voz baja. Ella suspiró. Éramos vecinos en Iztacalco antes de que se metiera en cosas raras. Un día desapareció con tu madre. Nunca supimos qué pasó. Mateo no respondió. Un silencio pesado cayó entre ambos. Carmela, al escuchar parte de la conversación, se acercó con firmeza. Aquí no buscamos el pasado, dijo, y la mujer se marchó. Esa noche, Mateo se sentó con Carmela junto al comal apagado. El calor de las brasas moría lentamente, como una herida que se cierra sin ruido. ¿Tú sabías algo?, preguntó. Carmela negó con la cabeza. Lo único que sé es lo que tú eres ahora. Lo demás no importa. Pero a Mateo sí le importaba. Por primera vez sintió rabia, una rabia distinta a la del hambre o del miedo. Era una rabia por la ausencia, por el abandono, por las preguntas sin respuesta. Esa noche soñó con rostros que no recordaba. Un hombre de voz ronca, una mujer que olía a perfume barato. Al despertar, lloró en silencio, abrazado a Chilango. Durante días anduvo distraído. Se equivocaba con los pedidos, quemó un lote de tamales, rompió un costal de masa. Carmela no lo regañó, pero lo observaba con preocupación. Finalmente, una tarde le entregó un sobre viejo. Lo encontré en una caja de mis cosas, dijo. Dentro había una foto borrosa, un niño pequeño con un hombre alto, de rostro serio. En el reverso, una fecha, 2016. «Eres tú», dijo Carmela. Mateo la miró. «¿Por qué me lo das ahora?» «Porque estás listo», respondió ella. Mateo guardó la foto sin saber qué hacer con ella. No sentía amor por ese hombre, ni odio. Sentía vacío. Un hueco que ya no dolía tanto, pero que seguía ahí. Empezó a escribir más. Usaba las cajas vacías como papel. Escribía frases sueltas, pedazos de historias. Carmela lo animaba. «Tienes buena mano, mijo», le decía. Con el tiempo, le consiguió un cuaderno, para que guardes tus palabras en algo limpio. Mateo lo cuidaba como si fuera un tesoro. Escribía de noche, bajo la luz tenue de un foco colgado al lado del puesto. Chilango dormía cerca, roncando bajo una cobija vieja. Una tarde, un periodista local visitó el mercado para hacer un reportaje sobre la vida en los tianguis. Al pasar por el puesto de tamales, vio a Mateo atendiendo. Le llamó la atención su forma de hablar, su mirada fija, su madurez extraña. Le hizo unas preguntas. Mateo respondió con frases cortas pero contundentes. Al día siguiente, apareció una nota en el periódico. El niño que venció el hambre con tamales. No llevaba su apellido, solo su historia. Algunos lo felicitaron, otros lo miraban con curiosidad. A Mateo no le gustaban los reflectores, pero algo en él se encendió. Pensó en Carmela,
en Chilango, en su rincón de cartones, que ahora era una cama improvisada detrás del puesto. Pensó en todos los días que comió del suelo y pensó que quizás su historia podía servir para algo. Comenzó a escribir más en serio. Relató su vida desde el primer tamal, desde el primer hueso peleado con los perros. Le pidió a Carmela que le leyera partes. Ella lloraba sin decir palabra. Guardaban los escritos en una caja de metal, la misma donde antes estaban los dibujos. Un día, Mateo dijo: «Quiero que más gente escuche esto». Carmela lo miró sorprendida. «¿Estás seguro?». Él asintió. «No quiero fama, solo quiero que otros niños sepan que se puede salir del suelo». Juntos buscaron a la reportera del periódico. Le mostraron los escritos. Ella prometió ayudarles. Pasaron semanas, luego meses. Finalmente, un blog de historias reales publicó el testimonio de Mateo. Lo titularon «Comí con los perros, pero hoy cocino con mi alma». La historia se viralizó. No hubo contratos, ni dinero, ni televisión. Solo cientos de comentarios. «Yo también viví eso. Gracias por contar lo que muchos callan. Yo también comí del suelo». Mateo no respondió a ninguno. Solo los leyó en silencio, abrazado a Carmela. Había encontrado su voz. No gritaba, no exigía. Solo contaba. Y eso bastaba. Los días siguientes a la publicación de su historia fueron distintos, no porque algo hubiera cambiado en el mercado, sino porque Mateo cargaba dentro un temblor nuevo, como si cada paso que daba resonara en más lugares de los que podía imaginar. Algunos clientes lo reconocían, le decían «el del blog», le pedían que firmara sus hojas de pedido como si fueran autógrafos. A Mateo le incomodaba. No sabía qué hacer con la atención. Prefería seguir amasando, envolviendo tamales, cortando hojas, fregando ollas. El silencio seguía siendo su idioma favorito, pero algo era innegable, ya no era invisible. Una tarde, un joven de camiseta roja y mochila lo abordó mientras barría el pasillo. «¿Tú eres Mateo?», preguntó. Él asintió con desconfianza. «Soy voluntario en una biblioteca móvil que va por los tianguis. Leí tu historia. ¿Te gustaría venir a leer algo a los niños del albergue?». Mateo tragó saliva. ¿Leer a otros niños? El miedo se le trepó a la garganta como una serpiente. No respondió. El joven dejó una tarjeta escrita a mano. «Si algún día quieres, ahí estaremos». Mateo guardó la tarjeta, pero no volvió a mirarla por semanas. Esa noche escribió en su cuaderno: «¿Y si mi voz también sirve para alguien más roto que yo?». Carmela lo vio más callado de lo normal. No preguntó. Sabía que los silencios largos traen decisiones grandes. Una madrugada, Mateo la despertó con un leve empujón. «Voy a ir a la biblioteca esa», dijo. Carmela sonrió con los ojos aún hinchados de sueño. «Ve, mijo, yo cuido el puesto». Caminó hasta el lugar indicado, con Chilango siguiéndolo como siempre. Al llegar, vio a varios niños sentados en el suelo, algunos con miradas opacas, otros simplemente ausentes. Reconoció en ellos el mismo hueco que había sentido tantos años atrás. El joven de la camiseta roja lo saludó con entusiasmo. Le ofreció un libro, pero Mateo sacó su cuaderno. «Prefiero contar algo mío». Subió a una pequeña tarima improvisada, tragó saliva y comenzó a leer. Al principio, su voz temblaba. Luego se fue afirmando como si cada palabra lo anclara al suelo. Habló del tamal silencioso, del perro chilango, del cartón húmedo. Algunos niños bajaron la cabeza, otros lo miraban con ojos enormes. Cuando terminó, no hubo aplausos, solo un silencio espeso, sagrado, y luego una niña levantó la mano. «¿Tú también comías del suelo?». Mateo asintió. La niña se acercó y lo abrazó sin pedir permiso. Mateo sintió que algo en él se quebraba, pero no dolía. Era como si por fin una grieta le dejara pasar luz.
Volvió al mercado con los ojos brillantes. No dijo nada, solo trabajó en silencio, más firme, más presente. Comenzó a ir cada semana a la biblioteca móvil. Llevaba sus escritos, hablaba con niños, escuchaba historias. No buscaba cambiar vidas, solo estar ahí. Una noche, mientras escribía, Carmela se sentó a su lado. Nunca te dije esto, pero yo también fui niña del mercado. Me crié en este mismo tianguis. Mi madre murió vendiendo frutas aquí y yo me quedé sola a los 12. Por eso te vi, mijo, porque eras yo. Mateo no supo qué decir, solo la abrazó, no con los brazos, sino con todo lo que su historia compartía. Pasaron meses, el puesto prosperaba. Carmela, aunque seguía débil por dentro, se mantenía firme. Mateo llevaba las cuentas, los pedidos, incluso pensaba en vender en otro mercado los fines de semana. Una noche, sin previo aviso, llegó al puesto un hombre de rostro curtido y barba rala. Tenía los ojos hundidos y un caminar cansado. Preguntó por el chamaco de los tamales. Mateo se acercó con cautela. El hombre lo miró fijo. «Soy tu tío», dijo, «hermano de tu papá». Mateo sintió un frío seco en la espalda. No dijo nada. El hombre explicó que había visto la historia por internet, que lo reconoció por la foto, que venía de Sonora, que quería hablar. Carmela se interpuso. «Aquí no es lugar para cuentos tardíos», dijo con dureza. El hombre insistió. «Tu papá murió hace 3 años. No era un buen hombre, lo sé, pero tenía tu foto aún en su cartera». Mateo se quedó paralizado. Sintió rabia, no por el padre muerto, sino por las palabras que llegaban demasiado tarde. El hombre le tendió un sobre con papeles. «Solo quería que supieras algo de él. Me voy mañana». Se fue sin más. Mateo guardó el sobre sin abrirlo. No lo leyó esa noche, ni la siguiente. Solo semanas después, cuando la luna era una uña rota en el cielo, lo abrió. Adentro había una carta escrita con tinta corrida, casi ilegible. Su padre le pedía perdón. Decía que no supo ser hombre, que huyó por miedo, que lo buscó un tiempo, pero nunca tuvo valor. Mateo leyó sin llorar. Ya no dolía como antes. Era como leer la historia de otro. Cerró el sobre y lo enterró bajo el puesto, junto a la caja de metal donde guardaban sus escritos. Esa fue su despedida. No hubo gritos, ni lágrimas, solo tierra encima y silencio. Y con eso, Mateo terminó de soltar el pasado. Ya no lo perseguía. Ahora caminaba hacia algo más grande que el hambre. La última vez que Mateo comió del suelo fue hace más de 3 años. No lo recuerda con precisión, pero sí recuerda el sabor amargo del polvo, el frío del cemento, los ojos de los perros esperando turno. Ahora, cuando ve a un niño escarbando en la basura del mercado, su cuerpo entero se estremece. No por lástima, sino por memoria. Porque sabe que esos cuerpos pequeños cargan ausencias que no caben en ningún diccionario. Carmela envejecía rápido. La enfermedad volvía en oleadas, dejándola a veces una semana en cama, otras con fiebre y manos temblorosas. Mateo ya dirigía el puesto casi por completo. Había aprendido a negociar, a tratar con proveedores, a mantener la calidad de los tamales aún sin la supervisión de su maestra. Cada tarde le llevaba uno caliente a la cama y ella, aún con la garganta seca, sonreía al probarlo. «Este sí te salió igualito al mío», decía, y eso era su mayor diploma. Mateo empezó a ahorrar en serio, no solo monedas, sino billetes. Tenía un plan: abrir un puesto ambulante en otro barrio, llevar los tamales a donde no llegaban, a zonas aún más olvidadas. No por dinero, sino por mensaje. Quería que cada mordida contara una historia. Que alguien en algún rincón del DF sintiera lo que él sintió aquella mañana bajo la mesa rota, que alguien lo veía, aunque fuera en silencio. Un día, al volver del tianguis,
Encontró a Carmela dormida, tan quieta que pensó que no respiraba. Se acercó con miedo, le tomó la mano y ella abrió los ojos lentamente. «Mijo», susurró, «cuando yo ya no esté, no cierres el puesto». Mateo no respondió. Su garganta se cerró como una puerta de metal. Carmela le acarició el rostro con sus dedos ásperos. «Tú eres mi hijo, no por sangre, sino por elección, y eso vale más». Esa noche, Mateo no durmió. Escribió hasta que el cuaderno se quedó sin hojas. Al amanecer, Carmela ya no despertó. No hubo drama, ni ambulancias, ni vecinos llorando. Solo un silencio largo, como una página en blanco. La envolvió con cuidado, la acomodó entre cobijas y llamó a una mujer del mercado que sabía rezar. No hubo misa, solo una vela, un tamal caliente y un cuaderno abierto junto a su cuerpo. Chilango no se separó de ella en ningún momento. Mateo la enterró en un panteón humilde, con una cruz de madera que él mismo talló. Escribió en ella: «Aquí descansa Carmela, madre de nadie, madre de todos». Volvió al puesto esa misma tarde. No por obligación, sino porque sabía que Carmela lo haría. Colocó los tamales como siempre, calentó el comal, limpió la mesa. Cuando el primer cliente llegó y preguntó: «¿Y la señora?», Mateo solo dijo: «Hoy los tamales llevan su receta y su nombre». Y así fue. Cambió el nombre del puesto. Ahora se llamaba Tamales Carmela. Con una manta sencilla, escrita a mano pero con letras firmes. Los clientes habituales lo respetaron. Los nuevos preguntaban y escuchaban la historia. Pronto, el puesto se volvió más que un lugar para comer. Era un altar de memoria. Cada tamal tenía algo de ella. Pasaron los años. Mateo creció. Ya no era un niño, sino un joven de mirada firme y espalda erguida. Seguía cocinando, escribiendo, contando historias. Publicó un pequeño libro artesanal con relatos del mercado. Lo vendía junto a los tamales, como quien vende verdad envuelta en masa. Chilango, viejo ya, caminaba lento, pero seguía al pie del puesto. Dormía más que antes, pero despertaba cada vez que alguien se acercaba demasiado a Mateo. Una mañana fría, mientras preparaba el comal, Mateo vio a un niño observándolo desde la esquina. Flaco, con la cara sucia, ojos duros. No pidió nada, solo miraba. Mateo le ofreció un tamal. El niño dudó. «No tengo con qué pagar», dijo. Mateo sonrió. «Tampoco yo, una vez». El niño lo tomó y se sentó en la acera. Comió rápido, con ansiedad. Mateo no preguntó nada, solo lo dejó estar. Al día siguiente, el niño volvió. Y al siguiente, Mateo empezó a dejarle un tamal envuelto, sin decirle nada, como Carmela lo había hecho con él. Así comenzó todo de nuevo. Un ciclo que no necesitaba sangre, ni papeles, ni promesas. Solo comida, silencio y presencia. Una tarde, mientras escribía en su nuevo cuaderno, Mateo anotó: «Las historias que no se gritan son las que más necesitan ser contadas». Miró el mercado a su alrededor. Escuchó los gritos, los radios viejos, las bolsas que crujían, los pasos apresurados, y pensó que ese ruido era la música de los invisibles. Gente que no sale en las noticias, pero que sostiene al mundo con las manos. Alzó la vista y vio al niño dormido, con Chilango a su lado, como si la vida se repitiera en espiral. No sintió tristeza, sintió deber. Cerró el cuaderno y escribió en la portada: «Si esta historia te rompió por dentro», comenta, «yo también estuve roto.